Los herederos de Fréxedo. Me gustaría poner una cuádruple visión del personaje y 4 puntos de vista. El primer punto de vista, yo le llamaría punto de vista que Kirillov, un ruso, que escribió todo un libro y reunió todos los testimonios. La posición del ruso: Cristo no existió. Y hay mucha gente que cree que no existió físicamente. Y no solo él, sino que en la teología, para mí, teología es sinónimo de mitología. Pero hubo, por ejemplo, Bullman. Y eso dices tú que eres teólogo. Sí, no, es que yo lo vi en eso. Y me gusta el tema. Yo, después de que... Muchos se han quedado con este fragmento, con este audio, porque este audio ha sido reciclado una y otra vez en Facebook, en TikTok, en Instagram, y ahora veo que ahora en YouTube, porque ya está de moda estos videos hechos con bonitas imágenes y con el audio de Salvador Freixedo, pero obviamente las personas que hacen este tipo de trabajos no reaccionan, no opinan, no dan la cara, no dan la voz, y son los que pretenden salvar el mundo de los arcontes, ¿ok? Pero bueno, siempre es interesante analizar esto. Como esta información siempre se ha subido de manera coartada y nadie la analiza y nadie comenta respecto a ella, creen que Salvador Freixedo hace referencia al personaje de Jesús y no a la figura mitológica de Jesús, que es de lo que está hablando aquí. Él dice, hay muchos que niegan la existencia de Jesús, hay muchos que ponen en duda la existencia de Jesús, pero no precisamente esa era la opinión de Salvador Freixedo. Él está aquí citando, ¿ok? Me salieron los jesuitas, entonces cuando realmente empecé a profundizar en la teología, pero ya sin aquel arnés que tenía antes. Pero para hacer una breve mi intervención, Bullman, por ejemplo, es de la teología protestante, es uno de los más avanzados, y llega a decir esto, que no es muy importante si Cristo existió o no existió, lo importante es la fe en Cristo. Precisamente aquí es donde Salvador Freixedo confirma que en realidad, al final, no importa si Jesús existió o no, que de hecho sí existió. Los historiadores que datan y que relatan cómo se vivía en la época de Cristo en el Imperio Romano confirman la existencia de un tal Jesús. Así lo mencionan, un tal Jesús que tenía ideas muy locas y que generó mucha revolución entre el pueblo judío. Entonces, si esos historiadores confirman la existencia de Jesús y son los que la historia oficial utiliza para relatar los hechos de esa época, entonces quiere decir que Jesús está datado históricamente su existencia. Y Salvador Freixedo está mencionando que al final, él después de mucho filosofar, él después de salir de la congregación de los jesuitas, al final él también se dio cuenta que no importaba si Jesús existía o no, si Jesús era como el de la Biblia o no. Lo importante era su mensaje, por eso está citando, pero él aquí no está descartando la existencia de Jesús. Y como estos audios siempre han sido machacados una y otra vez y nadie los analiza y nadie precisamente trata de leer entre líneas o de escuchar entre líneas de audio, pues todo el mundo se ha creído de que Salvador Freixedo no creía en Jesús y que negaba la existencia de Jesús. Tercera posición, la de la Santa Madre Iglesia Católica, que dice lo que dice: Cristo nació de siempre, Dios, hijo de Dios. Esta es la posición que precisamente Salvador Freixedo descartaba totalmente, porque si él confirmara esta postura, entonces nunca hubiera tenido necesidad de salirse precisamente de la Iglesia Católica. Hubiera quedado precisamente con esa convicción y hubiera terminado hasta el final de sus días siendo un sacerdote católico. Y por último, yo quiero poner una cosa muy personal, que no es que lo diga yo, sino que lo he descubierto muy tarde. Es el Cristo budista. Fíjense, esta parte es la que él, al menos al momento de esta entrevista, que estamos hablando de inicios de los años 90, luego Salvador Freixedo escribiría un libro dedicado a Jesús, donde ya matizaría sus últimas creencias, las creencias que él tenía a la fecha ya de esta foto. Mire, un Salvador Freixedo ya de 90 años, de 90 y tantos años. En esta grabación Salvador Freixedo tenía 70 años. Todavía le faltaban 20 años de seguir analizando esa figura divina, ese personaje histórico. Pero en aquel entonces él bancaba, él respaldaba, él tendía a creer que Jesús era una especie de Cristo budista, que Jesús existió, pero que era diferente al que nos proponían. Que Jesús existió, pero que en realidad la Iglesia Católica había distorsionado totalmente su mensaje y que los historiadores apenas estaban empezando precisamente a conocerlo. El cristianismo es un budismo occidentalizado, porque yo por muchos años no, porque siempre me lo echaron para nada. Me recuerdo del padre Henri de Lubac, un jesuita muy famoso, quien dijo, nada más sugirió,
que había cierta influencia en el Antiguo Testamento, había cierta influencia budista, ¿verdad? Y apuntó algo incluso en el Nuevo Testamento. Un buen día el profesor de, no sé, de teología, por supuesto, de una de las muchas disciplinas dentro de la teología, nos dijo, el padre Lubac ha sido retirado de la biblioteca. Y lo silenció completamente la... ¿A qué se refiere aquí Salvador Freixedo? Que durante mucho tiempo, sobre todo en su congregación de los jesuitas, se ha pensado, se ha entendido que Jesús era más de lo que la Santa Madre Iglesia Católica, como siempre le dijo Salvador Freixedo, aunque lo expulsaron de la Iglesia Católica, él siempre hablaba de la Iglesia, de la institución como Santa Madre Iglesia, ¿no? Él siempre le guardó respeto a lo que representaba la institución, pero no a lo que hacía, a sus formas, ¿no? Entonces él comentaba, en realidad Jesús existió, pero era muy diferente a como nos lo pintaron. Por eso, cuando le preguntaban a Salvador Freixedo, ¿usted cree en Jesús, en Cristo? Él decía no. Pero no en esa versión del Cordero de Dios. Un Jesús bobalicón, un Jesús que ponía la otra mejilla, un Jesús cobarde, un Jesús que era el sacrificio de la humanidad ante Dios o de Dios ante la humanidad. Un ser que venía aquí a expiarnos de todos los pecados. Eso no lo consideraba verdadero Salvador Freixedo. En ese Jesús él no creía. Para él Jesús era un avatar más. Un avatar que a lo mejor tenía cierta naturaleza divina, pero que estaba a la altura de Buda, que estaba a la altura del profeta Mahoma, pero no negaba su existencia. Por eso, cuando los ateos quisieron apropiarse de las ideas de Salvador Freixedo, cortaban este audio y sobre todo solamente ponían las partes donde Salvador Freixedo decía que le parecía absurdo Jesús, cuando él sí reconocía la figura de Jesús, pero diferente a la de la Iglesia Católica. Él reconoce a un Jesús que era un avatar nivel Buda, un Jesús que tenía las mismas enseñanzas del zoroastrismo, del budismo, que después incluso replicaría el islamismo, etc. Un Jesús que precisamente, un personaje que nace cada cierto tiempo y que viene a revolucionar a la humanidad. En eso hasta cierto punto incluso su servidor, que es lector del libro Urantia, coincide. Jesús como tal, como humano, era un avatar más. Pero aparte sí tenía él una naturaleza divina. Una naturaleza que poco a poco fue borrada, fue machacada, fue manipulada y fue olvidada. Jesús se parece más, en realidad, a lo que era un Buda sublime, porque tampoco era un mojigato como Buda. O sea, Jesús no era un mojigato para nada, amigos. Jesús era una persona más común y más acercada a la humanidad de lo que nos han contado. Pero claro que existió. Por supuesto que existió. Y lamentablemente su mensaje ha sido contado de una manera pésima, tanto así que muchos creen que negando su existencia le hacen un bien a la humanidad. Cuando, amigos, en realidad el mensaje de Jesús va a ser la clave para salvarnos de esta invasión solapada que decía Salvador Freixedo. ¿Por qué creen que se le ataca tanto a Jesús y no a otros dioses? ¿Por qué creen que los ateos militantes, el lobby LGTB, acusa, ataca y sobre todo ridiculiza la figura de Jesús? Porque es el mensaje de Jesús, la principal arma que nosotros tenemos para librarnos de las élites. ¿Por qué no se burlan de Alá? ¿Por qué no se burlan de Moisés? ¿Por qué no se burlan de Buda? Porque esos mensajes son inocuos. El verdadero mensaje que puede derrumbar la invasión solapada que nos están haciendo es el mensaje de Jesús, amigos. Los herederos de Freixedo.